prevenir estas situaciones. Entre enero y marzo de este año hubo 88 homicidios, de los cuales 11 fueron pasados. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la creación de una Fiscalía sobre Violencia Doméstica. En este marco, el diputado del Partido Nacional, Javier García, presentó una propuesta para que se puedan publicar los nombres de quienes son procesados por violencia doméstica, aunque sean primarios, ya que quien aprovecha su poder económico, físico o que usa de rehenes a sus hijos para agredir no merece ser protegido por el anonimato. Además, planteó la modificación del Código Penal, porque a diferencia de otros países, en Uruguay son muy pocos los procesados por el delito de violencia doméstica específicamente, ya que la ley prevé que para que se procese debe haber una habitualidad de la violencia doméstica, y esto es muy difícil de probar, por lo que el infractor termina siendo procesado por otras figuras penales. Javier García considera que saber la identidad de estos violentos sería un fenómeno de prevención social, porque conocer quién ha ejercido este tipo de violencia podría prevenir que sucedan estos casos. Este concepto ya existe en otras legislaciones e incluso se comunica a las organizaciones o trabajos a los que pertenecen los procesados para que sepan que su empleado o miembro es un infractor de este tipo. Hoy en Hola Vecinos hablamos sobre violencia doméstica. Recibimos al diputado Javier García del Partido Nacional y a Jenny Escobar de Mujeres de Negro para conversar sobre esta iniciativa en pos de prevenir estos abusos y que la sociedad sepa quiénes los cometen. Espacio con ritmo bueno, así se llega a la cima. El que canta se llama Javier García también. ¿Vos cantás? El himno nacional. A ver si. Bueno, ¿cómo anda, Jenny? Muy bien. Bueno, bienvenido. Muchas gracias, Mario. Gracias. ¿A ustedes les parece que con una ley se puede contribuir a bajar el índice de, en este caso, de violencia doméstica? A ver, no solo una ley, pero claro que hay medidas para tomar. Lo que creo que seguro que no lo baja es no hacer nada. Que me pareció un mensaje que escuché entre autoridades y me pareció me hizo, entre otras cosas, hacer este planteo. Como que los homicidios, los asesinatos que da dentro del hogar, como son dentro del hogar, es muy difícil hacer cosas. Otras sociedades lo han enfrentado. Obviamente que uno no puede prevenir el 100%, pero uno tiene que tomar medidas para achicar, si pudiera hacerlo, ese sería el ideal, para achicar lo máximo posible esto, ¿no? La verdad que hoy en Uruguay esta es una tragedia. Yo no sé, Jenny, que ha trabajado mucho en esto, lo sabrá mucho mejor que yo, si es que hay más casos o se conocen más casos. La realidad es que es un drama, ¿no? Yo sobre la pregunta que tú hiciste, yo creo que sí, que una ley puede bajar el índice, porque los violentos están escondidos dentro de la sociedad. Porque en la vida social son personas amables, agradables, pueden ser el mejor vecino, el que va al colegio con sus hijos. Entonces, verdaderamente, una ley que diga que una persona que comete un hecho de violencia doméstica puede salir su nombre, no sé si su foto, pero su nombre, me gustaría que hasta la foto saliera, ¿viste? Para prevenir más. Pero bueno, su nombre me parece que sí, que podía hacerlo. Lo que decía el diputado no es que haya más casos de violencia doméstica. Los casos de violencia doméstica siempre se han dado. Lo que pasa es que como ahora hay una cantidad de organizaciones, desde el Estado, desde muchos sitios, la violencia está visibilizada y está rechazada por la mayoría de los ciudadanos uruguayos, entonces las mujeres se animan a denunciar más. Que después, bueno, tienen un proceso desde que denuncian hasta que termina todo de largo tiempo, y por eso nosotros decimos que busquen apoyo en las comunas mujer, que vayan preparadas para la denuncia, porque mantener una denuncia después es algo muy difícil. Claro que inevitablemente, si estás en peligro de vida, tenés que denunciar, pero... A grandes rasgos, rapidito, ¿en qué consiste el proyecto, Javier? En que se termine con este anonimato que hoy se tiene, en el cual se aprovechan, se benefician, quienes son procesados por delito de violencia doméstica. Es decir, todos los procesados primarios, en los partes policiales, según un decreto del año 67, presidente Gestivo, estoy hablando, yo tenía 4 años, todos los procesados primarios, en los partes policiales o en los comunicados policiales no se dice el nombre. Entonces, ¿qué pasa? Aquellos que hoy se aprovechan del, como decía Jenny, ¿no?, del silencio, de la reserva del hogar, y por un tema de o poderío económico, o superioridad económica, o poderío o superioridad física, o utilizando a los chiquilines de rehén, a los hijos de rehén, violentan, lesiones y hasta matan a su pareja, generalmente el hombre que mata a su pareja mujer, después esto pasa desapercibido. Muchas veces se sabe el nombre de la víctima,
siempre sale el nombre de la y no del victimario, o sea que es víctima 2 veces, y el victimario se aprovecha de este anonimato. Pero digo, también es una reserva que se usa muy flexiblemente en Uruguay. Te voy a dar un ejemplo muy reciente, el caso de los enfermeros asesinos. Todos sabemos nombre, apellido, religión, todo, perfil de Facebook, todo. ¿Alguien se alarmó? No. Sin embargo, te iba a decir de la persona, pero saco lo de persona, del que mató a su pareja a golpes de puño y a patadas delante de su hija de 10 años hace 1 mes y medio atrás, salvo alguno que ande en la vuelta, el resto no lo sabe nadie. Claro. Entonces, me parece que no hay, aquí no se, lo advierto porque me parece que es importante, aquí no se afecta ni el debido proceso, ni las garantías del proceso, simplemente creo que sería un elemento de prevención social el que alguien que comete un delito que lleva a lo más bajo de la condición humana, como es aprovecharse de algún tipo de superioridad para violentar, lesionar o matar a su pareja, todavía después se aproveche de que pase desapercibido, agachado por abajo de los medios. No, no es así la cosa. La Intendencia ha creado un departamento donde le propone a aquel, no sé si es fácil que alguien desconozca que es violento, a ver si puede cambiar. Bueno, se han anotado 10 personas, 10 hombres, sí. Verdaderamente es un proceso largo el de para los hombres el de poder cambiar, porque para nosotras, las organizaciones que trabajamos ese tema, sabemos que lo que hay que cambiar es la estructura de la sociedad, porque si no, esto no va a cambiar. La violencia doméstica es una cuestión de poder y del control, del que tiene más fuerza no solamente física, sino económica y poder en la sociedad hacia el que no la tiene, que suele ser la mujer y los hijos. Yo creo que esto yo pediría, bueno, nosotros ya fuimos a hablar con el Centro Interdisciplinario Caminos, que es una organización que trabaja con nosotros muchísimo y que nos ampara mucho en nuestras decisiones. Fuimos a hablar con el diputado para decirle que nosotros le apoyábamos en este proyecto que iba a comenzar o a trabajar, pero también le pedimos una cantidad de cosas más. Entonces le pedimos que también si se pudiera averiguar los suicidios, por ejemplo. Se suicidan muchísimos hombres y mujeres en el Uruguay. Nos gustaría saber por qué se suicidan, nos gustaría saber si las mujeres que se suicidan antes tenían denuncias por violencia doméstica, y nos gustaría es muchísima la gente que se suicida en Uruguay, que se hiciera un estudio psicológico forense. Hay un alto porcentaje de jóvenes que se suicidan. Sí, por eso. Todo eso tendría que averiguarse, porque no son vidas preciosas que se pierden, y bueno, ni siquiera sabemos si son hombres, si son mujeres, no sé. Perdóname, Jenny, no es solo decir una medida aislada, hay un paquete, hay cosas incluso que son hoy letra muerta, las medidas cautelares. Eso ya. Se disponen medidas cautelares, entonces se dice, la persona no se puede acercar a 200 metros, pero ahí, ¿y quién controla? Es letra muerta. Entonces, hay que tomar medidas. Tu pregunta inicial era, ¿se puede con la ley prevenir? Se puede. Hay que hacer efectiva, porque ley que no se cumple no existe. Claro. Entonces, si yo determino que X persona no se puede acercar a 300 metros de su casa, y generalmente el violento es en reiteración, claro. Es en reiteración. Entonces, si yo no puedo hacer efectivo eso, ¿para que me no está puede haber pidiendo que disposiciones? entre? Vení, Ana, vení. Anita. No, estoy escuchando atentamente la charla y a mí me gustaría centrarme también en otra cosa, Javier, que decíamos en la introducción y que tiene que ver con cómo se prueba la violencia doméstica, que es todo un tema y que Jenny lo sabe muy bien, y es eso de la habitualidad, o sea, cómo la mujer demuestra y hasta que logra demostrarlo. Por eso en Uruguay es prácticamente muy bajo, prácticamente inexistente los procesados por violencia doméstica. En realidad, perdona, Sí, claro. En realidad hay un gran problema en los actores que tienen que tratar a la mujer. Por ejemplo, una mujer va a hacer una denuncia por violencia doméstica, sí, y el policía se le ocurre, no sé por qué, decirle que eso no es violencia doméstica. ¿Cómo puede un policía decir que no es violencia doméstica si vos como ciudadana vas a decir estoy sufriendo violencia doméstica? Usted, señor policía, lo que tiene que hacer es tomar la denuncia, pasarla a juez y punto. Ya dirá el juez si es violencia doméstica o no. Entonces, muchísimas veces los actores que tienen que trabajar el tema de violencia doméstica
Y te voy a decir que la policía ha cambiado un montón, la capacitación y la sensibilidad. Existe la policía comunitaria, que es fabulosa. Tenemos noticias, desgraciadamente, que en algunas comisarías la han quitado. Me gustaría saber por qué, porque las mujeres se sentían muy protegidas. Te lo digo porque nosotras no solamente hacemos el trabajo de pararnos los jueves, en casos muy flagrantes de dolor de las mujeres, las acompañamos. Y hay una gran diferencia desde el 2006 hasta ahora con respecto a los policías y a las comisarías, pero muchísima diferencia. De cómo son tratadas, de cómo se recibe la denuncia, de cómo son tratadas, de cómo se recibe la denuncia. Por ejemplo, si tú ibas, yo qué sé, perfectamente arreglada, pues antes te recibían mejor, pues tenías que ir. Imagínate si una mujer que va a denunciar a su marido, al padre de sus hijos, se va a pintar o se va a producir. Y bueno, si eras una persona que ellos consideraran, yo qué sé, cualquiera, que no hay personas cualquiera, ¿no? Pero en el concepto, bueno, ni le aceptaba la denuncia ni nada. Y hay otro problema también con las denuncias del rompimiento de las medidas cautelares, que muchísimas veces las mujeres van a denunciar otra vez la denuncia de las medidas cautelares y esas denuncias no pasan a juez. Que si pasaran, capaz que el juez podría aplicar el desacato, y el desacato tiene 3 a 18 meses. Pasaría penal, ¿no? Claro. Yo no soy abogada, pero estoy en esto. No, claro, tenemos que estaba hablando Javier, que cuando la persona no puede acercarse, se acerca igual. Es en el claro, por eso que es letra muerta. Y peor, porque ya digo, es en reiteración. El que es violento, reitera. Entonces, si uno no ajusta que se haga cumplir la medida cautelar, lo que tiene al borde de la mesa es una desgracia, es decir, es una tragedia, es eventualmente que mate a su pareja. Y lo que tú decías, Ana, de la habitualidad, la legislación brasileña no prevé la habitualidad, tipifica el delito de violencia doméstica con el episodio. Como decías tú, es muy difícil probar la habitualidad, entonces se terminan procesados, no es que no terminen procesados, terminan procesados por otras de lesiones, pero eso no configura un perfil de una persona, porque lesión puede ser alguien que va al estadio y se agarra las trompadas. Claro. Ahora, ese a lo mejor fue fruto, yo qué sé, de un momento de... Pero el que es violento con su pareja, ese reitera. Por eso digo, en el caso que se llegue al procesamiento, es importante saber... Que sea por violencia doméstica. Entonces, por un fenómeno de prevención social. Pero aparte, yo digo sinceramente, no creo que sea bueno que se beneficien, después de haber llegado a ese nivel, del anonimato, de esto que es aprovecharse de una superioridad, de cualquier tipo, o incluso utilizando los gurises de rehén para pasar por abajo de la mesa sin que nadie se entere. Estas cosas hay que prevenir. Por eso la pregunta original de Omar, ¿se puede hacer? Se puede. Yo también opino que sí. ¿Se ha mejorado en algo desde que comenzaron a trabajar ustedes hasta ahora en lo que pasa después que la mujer hace la denuncia? Porque ese es el gran interrogante. La mujer por fin se anima, se da cuenta que está viviendo que no es fácil una situación de violencia, va y denuncia. ¿Y ahí qué pasa? Bueno, verdaderamente no es porque esto se ha arreglado muchísimo y se han solucionado muchas cosas, no por nosotras las mujeres de negro, sino desde el año 85 que están trabajando las mujeres aquí en Uruguay. Lo que pasa es que las mujeres de las comunas y de las organizaciones sociales que trabajan con la víctima están como más escondidas porque trabajan con la víctima. Nosotras, como tomamos la calle, pues somos más conocidas. ¿Sí ha cambiado? Bueno, yo a veces recibimos llamadas. Cada vez que nosotros salimos los jueves recibimos muchísimas más. Cada día recibimos 3. Yo recibo 3 fijos de llamadas para consultas. Y la gente sí se siente capaz de consultar. Mucha gente, la que nos llama a nosotras lo que hace es consultarnos que parece que estamos teniendo un hecho de violencia. Nosotros hacemos cuando dice que parece que estamos teniendo un hecho de violencia, ya hubo golpes. Porque en realidad la habitualidad de la que tú hablabas existe, y deberían de saberlo todos los actores sociales, todos los actores, los policías, los jueces, porque una mujer no denuncia, y eso está muy comprobado, hasta que no lleva mucho tiempo de violencia psicológica primero, económica, sexual y física. Lo que pasa es que antes, bueno, ahora vos podés denunciar un hecho de violencia psicológica y bueno, lo podés denunciar. Si no te toca el policía o la policía que pretende ser psicóloga tuya y decirte, oiga, usted esto no es un caso de violencia doméstica. O por ejemplo, cuando los casos, ahora que hay muchos casos de hijos que violentan a sus padres. No, pero esto no es un caso de violencia doméstica. No sé por qué tienen que hacer eso. Hay una llamada, Gutiérrez. Bueno, muy bien, dele usted. Hola, buen día. Buen día. ¿Quién habla? Mirá, te hablo desde Mercedes, me llamo María. Sí, yo pienso que hay que dar el nombre, es lo principal. ¿Sabes por qué? Porque conviví con una persona violenta muchos años, hoy está muerto él,
¿Y sabes cómo me tuve que ir yo de mi casa? Porque mi hijo más chico agarró un machete y me dijo que si yo no me iba, él lo mataba. Y después en la casa que me tenía, no sabés la vida que pasamos. Y yo iba a la comisaría y me decía, no señora, estamos acostumbrados a que vengan a denunciar. Y después cuando lo soltamos, están en la calle ustedes esperándolo. Así me contestaron varias veces. Entonces yo no fui más. Pero cada vez que me iba a trabajar, te juro que vivía con un temor terrible. Y sin embargo, el día que me avisaron que él estaba internado, fui la primera que fui con mis hijos, lo acompañamos hasta que murió. Pero todo el mundo lo tenía por una excelente persona y nadie me creía a mí. Tanto es así que iban personas amigas y me decían, no, pero no podés hacer esto, ¿cómo lo vas a dejar tirado? Porque me sacó de la casa, él quedó con la casa, hizo cualquier cosa, vendió todo, remató todo. No, para él, todo el mundo, la mala fui yo. ¿Te das cuenta? Entonces yo pienso que cuando uno va a hacer una denuncia, lo primero que tienen que dar es el nombre del tipo que te está maltratando y que, porque, como decía esta señora, psicológicamente y pegar. Y no solamente a nosotros, también a los hijos, porque ya había llegado un momento de que hasta la nena que era chica en esa época, que ya lo veía el padre después en la calle y disparaba, cuando tenía 10 o 11 años, que no entendían las compañeras de ella de revisión ni nada, por qué lo salía disparando. Ustedes no saben la vida que a la más chica, porque a la más grande no se animaba, era cobarde también. Así que por eso digo, si tendrán que dar el nombre, enseguida lo primero, porque ellos siguen siendo los grandes señores y las malas somos nosotros. Y gracias a Dios que mis hijos saben todo y hoy me acompañan. Muchas gracias. Gracias a ti, María. Muchísimas gracias por llamarnos. Gracias. Me permitís, Ana Omar, ahí hay un dato que da la señora, que decías tú, Jenny, también. Generalmente las estadísticas, en el caso de violencia doméstica, lo que registran es el número, llevado a cifras, ¿no?, del violentado. Pero el número eso refleja solo a la persona que recibe la violencia física. Pero todo el entorno familiar es fruto, también sufre la violencia, es también víctima. Por lo tanto, las cifras de violencia doméstica se multiplican. Los hijos que presencian la violencia, que son partícipes directos, la violencia psicológica, moral que reciben, que los afecta de por vida, son tan víctimas, desgraciadamente, como la mamá que sufre la violencia directa física. Pero esto es un fenómeno que es mucho más grande de lo que dicen las cifras. No porque las cifras mientan, sino porque las cifras solo revelan una parte del problema. Y lo que te decía con respecto a la identidad del agresor, tampoco es una novedad lo que nosotros planteamos. Yo me dediqué un poco a asesorarme y a ver legislaciones comparadas. Aquí cerca, en Brasil, cuando se procesa a alguien por violencia doméstica, se comunica a las organizaciones donde pertenece el agresor el perfil de la persona. ¿Qué organizaciones? Las organizaciones sociales, profesionales, laborales, etcétera. ¿Para qué? Para prevenir. Para prevenir. Y vuelvo a reiterar, porque soy, por formación personal, defensor ultranza de las garantías del debido proceso y aparte de que se considera a toda persona inocente hasta que se demuestre la culpabilidad. Esto no cambia en nada las garantías del debido proceso. Como no las cambia, por ejemplo, cuando una persona es procesada por 8ª vez, por diferentes delitos, que a la 2ª vez ya se sabe el nombre. Y sin embargo sigue siendo inocente hasta que se muestre lo contrario. Esto no tiene nada que ver con las garantías del debido proceso, ni con la presunción de inocencia. Y por algo, este anonimato está establecido por un decreto, no por una ley. Fue una cosa de un momento, establecida para delitos, obviamente, que no tienen nada que ver con esto. Javier, ¿cuál es el proceso ahora para que cuando yo lo planteé la semana pasada, como bien lo decían en la presentación ustedes, en el momento que se creó la Fiscalía Especializada, que es una muy buena medida, lo planteé porque estaba preparado para analizar el tema. Y ya ahí recibí menciones y anotaciones de otros legisladores, de otros partidos, del mío y de otros partidos, apoyando de ayer mismo, me decía un legislador del oficialismo, que llama Javier, comparto la idea, incluso he dicho públicamente que había que agregar otro tipo de delitos graves en esto, como puede ser el tema de las violaciones, etcétera. Sí, sin problema. Porque me parece que no se debe beneficiar con el anonimato que llega a lo más bajo de la condición humana para aprovecharse de su superioridad para violentar a otro, sinceramente. Lo digo con un espíritu de respeto al derecho como tengo, irrestricto y liberal como lo soy. Pero uno no se puede aprovechar de estas cosas. Como te puedas imaginar, nosotros estamos totalmente de acuerdo. Por supuesto. Muchísimas gracias a los dos por haber venido. Tengo un regalo, yo tengo una nueva función a partir de hoy, regalador.
de yerba Muchas compuesta gracias. cabral. Muchísimas gracias, Omar. Bueno. Un placer. Muchas gracias a los dos por haber venido. Este Gracias. tema sigue, por supuesto, pero vamos a seguirlo tratando en diferentes instancias aquí en el programa. Ahora vamos a la pausa y ya volvemos.